Bien, tengan buenos días a todos y todas. Este día vamos a trabajar el contenido de producto de la suma de dos términos por su diferencia. Es una continuación al contenido de la clase pasada, donde yo les decía que, bueno, empezamos a ver los productos notables y yo les decía que habían varios productos notables y la clase pasada estuvimos viendo únicamente dos. Esta clase vamos a ver otra y bueno, vamos a ver de qué se trata. Los productos notables, como les decía en la clase anterior, nos sirven para que al momento de multiplicar nos ahorremos un montón de pasos siguiendo una regla de productos notables, depende del tipo de multiplicación que se nos dé, y pues el procedimiento se nos haga mucho más corto. Bien, vamos a empezar definiendo qué es esto. El producto de la suma de dos términos por su diferencia, también lo vamos a poder nombrar como producto de binomios conjugados. Conjugados, ¿por qué? Porque en matemáticas, cuando tengamos multiplicándose dos términos que sean exactamente iguales, pero unos se van a estar sumando y los otros restando, por el hecho de estarse unos sumando y los otros restando, les llamamos conjugados. Entonces, podemos llamarle también dos binomios conjugados. Ahora, dos binomios son conjugados cuando los segundos términos de cada uno de ellos tienen diferentes signos. Como les decía, unos se están sumando y otros se están restando. Ya sea que primero estén los términos sumándose y después restándose, o viceversa, que primero estén restándose y después sumándose. Ahora, si nosotros quisiéramos resolver esto matemáticamente, pues tendríamos que, al tener una multiplicación, irla distribuyendo. Pero en este caso, como estamos hablando de productos notables, esta regla nos va a ahorrar muchísimos pasos y nos va a hacer el trabajo más sencillo. Veamos cómo es esta regla. Bien, esta regla es así. Cuando tenemos, fíjense bien, dos términos que son exactamente iguales. Hay que recordar esto, los términos tienen que ser exactamente iguales. Tienen que llevar, por ejemplo, en este caso, A tiene que ser igual que A, o sea, el primer término de cada factor, y B tiene que ser igual que B, es decir, el segundo término de cada factor. Tienen que ser iguales en cuanto a que tienen que llevar el mismo coeficiente, las mismas variables, y las variables tienen que estar elevadas a los mismos exponentes. Entonces, tienen que ser idénticos. ¿Para qué? Para poder aplicar esta regla. Si no son idénticos, esto no se cumple, no la vamos a poder aplicar. Entonces, bien, si nosotros tuviéramos que desarrollar esto normalmente, o sea, como habitualmente desarrolláramos una multiplicación, sería distribuyendo y multiplicando término a término, de forma que tendríamos que ir haciendo A cuadrado, A por B, AB, B por A B y B por B cuadrado. Entonces tendríamos que esta multiplicación hacerla extensa, luego simplificar, como dice aquí se cancela, y ya nos quedaría únicamente estos dos. Por lo tanto, podemos hacer el salto de ahorrarnos todo este paso, de ir multiplicando término a término y directamente saltar directamente saltar, permítame que le voy a cambiar el color a esto, ¿estamos? Directamente saltar de acá, de tener una multiplicación acá, porque es la que nos va a dar el ejercicio, a escribir la respuesta. ¿Y cómo sería esa respuesta? Bueno, esa respuesta sería tomando el primer término y elevándolo al cuadrado, menos el segundo término y elevarlo al cuadrado. Siempre, siempre, siempre vamos a tener ese menos ahí. Ahí nunca va a poder ser más porque la regla nos dice que es menos. Ahora, algo importante que en algún punto nos puede pasar también es que no tenga un ejercicio de esta forma y tengamos que pasarlo a esta forma. Los productos notables no son en una sola dirección, es decir, no solamente se cumplen para cuando notan las multiplicaciones y lo pasamos a una forma más simple, sino que también al revés, cuando nos piden la forma simple, pasarla a un producto. Claro, esto es algo que solo quiero que lo tengan en mente, ahorita no lo vamos a trabajar porque no es el tema de este día, pero sin embargo, más adelante esto nos puede ser útil, que lo tengan en mente. Entonces, para que quede más claro cómo se va a trabajar esto, vamos a desarrollar
em, algunos ejemplos, unos cuantos ejemplos. Tanto lo que acabamos de mencionar como los ejemplos, le voy a pedir que por favor los deje en su cuaderno para que después pueda subir la evidencia de su trabajo, ¿sí? A la plataforma. Bien, voy a cambiar de pantalla para que podamos desarrollar algunos ejemplos. Muy bien. Vamos a desarrollar entonces el ejemplo 1. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Bien. El ejemplo 1 nos pide que calculemos el resultado. Calculemos el resultado. ¿El resultado de qué? De la expresión que vamos a escribir ahorita. A ver. La expresión matemática que tendríamos 2mn cubo más 5p cubo q cuarta, y esto multiplicado por 2mn cubo. Si usted se fija, el primer término es exactamente igual, 2mn cubo, menos, este va a ser menos porque al ser conjugado, pues tiene que cambiar el signo, 5p cubo q cuarta. Y lo tenemos acá. Bien, si se fija, los términos son exactamente iguales. Va a ser un poco más pequeño. Muy bien, ahí está. Los términos son exactamente iguales. El primer término, 2mn cubo. Por lo tanto, el primer término del otro factor, 2mn cubo. El segundo término, 5p q cuarta. Y el segundo factor del segundo, perdón, el segundo término del segundo factor, 5p q cuarta. ¿Qué es lo único que cambia? Ah, que uno va sumando y el otro va restando. Entonces, cuando tengamos casos como este, específicamente como este, lo que vamos a hacer es aplicar el producto notable. ¿Qué nos decía ese producto notable? Bueno, nos decía que voy a tomar el primer término y lo voy a elevar al cuadrado, menos, siempre va a ser menos, el segundo término y lo voy a elevar al cuadrado. Luego voy a desarrollar los cuadrados, si tengo algo que desarrollar, y ya está. Bien, entonces lo vamos a aplicar ahorita. Tendríamos este caso. A ver. Bueno, lo vamos a hacer de paso en paso porque no nos deja aplicarlo. Vamos a ver. Lo que tendríamos que hacer es escribir el primer término, que es 2mn al cubo, y elevarlo al cuadrado, menos el segundo término, que es 5p cubo q a la cuarta, y elevarlo al cuadrado. Eso es todo lo que tendríamos que hacer. Ahora, en algunos casos, como este en específico, podemos aplicarle el cuadrado a cada coeficiente y variable que esté dentro del paréntesis. Por ejemplo, 2 al cuadrado nos va a quedar 4. M al cuadrado, pues nos va a quedar m cuadrado. Y n cubo al cuadrado, por las propiedades de los exponentes, 3 por 2 es 6. Las propiedades de los exponentes nos dicen, para recordarla, por si se le ha olvidado,
que si tenemos una variable elevada a un exponente y esa variable elevada a ese exponente está elevada a otro exponente, entonces vamos a multiplicar sus exponentes y se los vamos a poner a la variable. De forma que aquí tenemos n cubo y este n cubo está elevado al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar únicamente n y multiplicar 3 por 2, 6, para que nos quede n a la sexta. Bien, lo vamos a hacer ahorita. Lo vamos a aplicar a todo. Y lo mismo con el segundo término. Con el segundo término tenemos 5p cubo q cuarta elevado al cuadrado. Nos va a quedar 5 al cuadrado, que eso nos va a dar 25. Luego p al cuadrado, que es donde vamos a aplicar la misma regla de los exponentes que acabamos de explicar. Que tenemos p elevado al cubo, perdón, no al cuadrado, p elevado al cubo, pero p elevado al cubo va a estar elevado al cuadrado. Por lo tanto, los exponentes se van a multiplicar. Lo mismo con q a la cuarta. Q a la cuarta está elevado además al cuadrado. Por lo tanto, esos exponentes se van a multiplicar de esta forma. Lo vamos a tener así. Ahora, si desarrollamos, 2 al cuadrado es 4 y 3 por 2 es 6. Y luego, 5 al cuadrado es 25, 3 por 2 es 6 y 4 por 2 es 8. Y ahí tendríamos ya el primer ejemplo. De forma que para aplicar producto notable y multiplicar estos dos factores que tenemos acá en el ejemplo, pues lo que tenemos que hacer es únicamente aplicar la regla, que repito es tomar el primer término, elevarlo al cuadrado y luego tomar menos el segundo término y elevarlo también al cuadrado. Luego solo es aplicar el cuadrado. De ahí ese proceso solo es de aplicar el cuadrado. No hemos hecho absolutamente nada más. Vamos a hacer entonces un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Nuevamente calculemos el resultado. Y a ver, me voy a mover por aquí. Por aquí. Y ya vamos a escribir de qué vamos a calcular el resultado. Bien, tendríamos que, a ver acá, calcular el resultado de, si tenemos 5, no, perdón, si tenemos 7K elevado a la 2M menos 6 elevado a la 3N multiplicado por, va a ser igualito el término 7K elevado a la 2M, solo que aquí más 6 elevado a la 3M. Bien. Fíjense bien que en este decidí poner algo un poquito más que se viera más complicado, porque no es más complicado, solo es a la vista que nos parece un poquito más complicado. Y es que en los exponentes podemos tener también variables, letras, pues. También podemos tener en los exponentes. Entonces, es exactamente lo mismo. Vamos a tomar el primer término y elevarlo al cuadrado, menos el segundo término y elevarlo al cuadrado. Exactamente lo mismo. Es lo que voy a proceder a hacer justo en este momento. Tomamos el primer término, que es 7K elevado a la 2M, y esto elevado al cuadrado. ¿Por qué lo vamos a elevar al cuadrado? Porque así dice la regla. Menos la regla que estamos aplicando a productos notables. Menos, también así dice la regla que tiene que ser menos, 6, que es el segundo término, 6 elevado a la 3N y todo este término elevado al cuadrado. Porque así dice la regla.
que estamos aplicando. Bien, y ahora, ¿qué es lo único que nos queda? Ya está hecho. ¿Qué es lo único que nos queda? Simplemente aplicar el cuadrado, distribuírselo a cada término. Aquí nos va a quedar 7 cuadrado y K, 2M, K, la 2M, y todo eso elevado al cuadrado. Vamos a aplicar la misma ley de los exponentes que hemos aplicado antes, que es poner la variable, que en este caso sería K, y multiplicar sus exponentes. Es decir, que nos va a quedar multiplicado 2M por 2. Y al multiplicar 2M por 2 nos va a dar 4M. Bien, vamos a distribuirlo acá. Y lo mismo con este. Vamos a distribuir el 2, nos va a quedar 6 al cuadrado. No, perdón. Sí, nos va a quedar 6 al cuadrado. Pero este cuadrado multiplicado por 3M. De forma que 7 al cuadrado, 49. Y 2M por 2 nos va a dar 4M. Y aquí 6 elevado a la 3 por 2, 3N por 2, 6N. Y ahí está ya. ¿Por qué aquí no vamos a elevar el 6 a la sexta? Ah, porque no está elevado a la sexta. Está elevado a la 6N. Bien, y lo vamos a dejar aquí. La clase quedaría hasta acá. 2 ejemplos, traté de buscar los dos ejemplos no tan sencillos. O sea, por lo menos que se vieran un poquito complicados para que pudieran ustedes ver cómo vamos a aplicar esta regla. Bien, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en el tiempo restante de la clase? Porque llevamos poco tiempo, pero ¿qué es lo que van a hacer ustedes en este tiempo que falta todavía? Bien, lo que van a hacer es que van a ir a su libro de texto. Permítame que lo ponga aquí en grande. Acá está. Va a ir a usted a su libro de texto y va a trabajar, va a resolver los ejercicios del 1 al 8 de la página 15 que están relacionados con estos temas. Y va a ir también a resolver los ejercicios del 17 al 25 de la página 17. Vamos a aplicar en estos ejercicios estas reglas. Entonces, son cortos, no se va a tardar tanto porque son cortos y es el trabajo que vamos a hacer en el tiempo que pues, nos queda de la clase. Así que nos vamos a quedar hasta aquí, o sea, yo hasta aquí vamos a parar, pero en el tiempo que queda ustedes van a seguir trabajando esto. Así que, bueno, que tengan un feliz día. Nos quedamos por acá.